Muy bien, entonces podemos deducir, yo les decía que hay dos tipos de rectificadores de media onda, para rectificar, para eliminar la parte positiva o para eliminar la parte negativa, ¿sí? Cualquiera de las dos formas y va a depender de cómo coloquemos nuestro diodo. ¿Y qué otra cosa podemos concluir? Que si tenemos diodos ideales, la componente en directa es igual a 0,318 el valor de la amplitud completo, ¿no? Del voltaje de entrada. Pero si tenemos, por ejemplo, un diodo de silicio, un diodo de germanio, entonces ya, sino que va a ser igual a ese valor de amplitud menos el voltaje de polarización del diodo. Digamos que si es un diodo de germanio o si es un diodo de voltaje de salida va a ser igual a ese valor de amplitud. Si es un diodo de germanio sería menos 0,3 voltios y si fuera un diodo de silicio sería menos 0,7 voltios. Para el ejemplo que hicimos ahorita fue con un diodo de silicio, por eso se disminuyó un poco, ¿no? La señal de salida, porque ya cayó un poquito en el diodo, ¿no? Recordemos que siempre tiene. ¿Una pregunta, chicos? Entonces, ese valor de la amplitud ya sería predeterminado, ¿verdad? Sí, podríamos calcularlo de manera predeterminada. Pero pues para el desarrollo en los exámenes van a tener que hacer todo el procedimiento. Muchas veces el principal error que tienen al realizar estos ejercicios en las evaluaciones es que no analizan los semiciclos, ¿sí? Y eso lleva a que ustedes mismos se confundan. Entonces, al momento no grafican la señal, no encuentran en la componente en directa y son parámetros que siempre tienen que encontrar, ¿no? Para resolver ese tipo de ejercicios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Es simplemente dice, este es un circuito que ya vimos en clase, el voltaje de salida era igual a la entrada y el voltaje de salida el otro era 0. Y estuviera bien si lo atinaran, ¿sí? Una no tiene proceso y otra vez se confunden, lo escriben mal, ¿no? Entonces hay que realizar todo el proceso. Y si nos damos cuenta aquí un poquito resumido que ya lo hice, no es tan largo el procedimiento. No es tan largo. Es incluso más sencillo que el procedimiento de los diodos en corriente directa, ¿sí? No que a veces cuando somos alumnos nos queremos complicar la vida, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa puede usted utilizar 2 diodos o puede usted realizar con 4 diodos. Aquí hay algo que estaba esperando yo, el circuito referencial del robot de batalla, porque en primera instancia me decía el compañero Loza, me decía que iban a ustedes a diseñar la fuente de alimentación, lo cual no es lógico dentro de los circuitos independientes, ¿no? Como es un robot. Entonces veo que en ese listado de materiales ha generado una batería. Entonces esa batería es realmente la que va a entregar. De ahí, por ejemplo, esta batería normalmente entrega 12 voltios. Y van a haber dispositivos o sensores que funcionen con 5, con 9 voltios, por lo que ustedes van a tener que estar trabajando con reguladores de voltaje, como un 7805, un 7809. Entonces, ya con eso ya me echó un poquito de luz, que en realidad yo lo que voy a poder ver de ustedes en esta parte va a ser la parte de regulación ya, la parte final, donde van a utilizar simplemente un circuito integrado. Pero igual, para la práctica que vamos a hacer posterior al examen, vamos a hacer la práctica con los 4 diodos. Y yo les había comentado que pueden ustedes suprimirlo o reemplazarlo con un puente de diodos. Esa también sería una opción. El puente de diodos, hay un pequeño problema. Normalmente ustedes suelen adquirir transformadores de 1 amperio o de 2 amperios.
Y el puente de diodos suelen adquirir uno muy pequeño que soporta menos de 1 amperio. ¿Sí? Entonces es una falla tremenda que siempre tienen. Compran el puente de diodos, pero con un transformador de 2 amperios. Y este pobre puente de diodos, quemado. Y después nunca encuentran la solución, hasta ya cuando ya tienen casi el cero, ahí encuentran que era que se les estaba quemando. ¿Por qué? Porque nunca verificaron el datasheet de lo que les están vendiendo, ¿sí? Entonces los alumnos, yo les digo, verán, verifiquen que tengan, que soporten. Normalmente estos puentes de diodos vienen de 1 a 6 amperios, y es uno chiquitito, pero funciona, ¿sí? Entonces yo les digo, si no hay el modelo, verifiquen. El vendedor que le va a decir, no es lo mismo, este se ha llevado todos sus compañeros, lléveselo, y se lo lleva. Y dice, no, es que el señor me dijo que sí aguantaba. Le digo, a ver, verifique con el modelo del datasheet, y dice menos de 1 amperio. Entonces usted, ya como estudiante de ahora en adelante, le dan un modelo, verifique las características, ¿sí? Por ejemplo, ese puente de diodos, verifique el modelo y las características. Si tiene menos de 1 amperio, no le va a servir para la práctica. ¿Por qué? Se quema, no sirve, ¿sí? No aguanta nada. No aguanta esos transformadores que venden por aquí, tampoco, no les va a aguantar. Bueno, eso era como una notita extra. Vamos a ver cómo es el diseño de un rectificador de onda completa, y vamos a analizar el principal, ¿no? Que se utiliza, que es el de 4 diodos. El de 4 diodos, la configuración es de esta forma. Por aquí tengo un diodo 1, por acá tengo un diodo 2, ¿sí? Por acá tengo un diodo 3, ¿sí? Y por acá tengo un diodo 4. ¿Sí? Vamos a establecer que los diodos 1, no me voy a poner a pintar todos los diodos, diodo 2, diodo 3, ¿sí? Y así mismo recuerden, como todo lo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando necesitan leer un sensor, ¿verdad? Necesitan tener un punto de medición de ese sensor. Entonces, entre este punto y este, vamos a poder medir el voltaje que se ha generado, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a establecer un voltaje de salida, ¿sí? Muy bien. Y por aquí yo voy a alimentar a este rectificador de media onda con un voltaje sinusoidal, que lo voy a representar así mismo como voltaje de entrada que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces yo aquí voy a representar, muy bien, tengo aquí una señal de entrada de esta forma. Ya, muy bien. Entonces aquí tengo el voltaje de entrada que está variando en el tiempo, ¿sí? Yo, bueno, para hacer los cálculos finales, yo voy a decir que esta tiene una amplitud de 15 voltios. Y por el lado de acá tengo menos 15 voltios. ¿Sí? Muy bien. Este es mi voltaje de entrada. El análisis es el mismo. Primero hay que analizar el semiciclo negativo, positivo, de 0 a T medios. Y después el semiciclo negativo de T medios a T. ¿Sí? Aquí está. Muy bien, vamos a hacer el análisis. Ya, muy bien. Para ello voy a redibujar por aquí el circuito de nuevo para analizar de 0 a T medios. ¿Sí? Voy a redibujar por aquí
diodo 1, por acá, diodo 2, por acá, diodo 3, y por acá, mi diodo 4. Aquí voy a establecer un punto de medición del voltaje de salida que va a ser con respecto a esta resistencia. Y va a ser de esta forma, más o menos el voltaje de salida. Por lo tanto, yo voy a establecer que este es mi punto de tierra, ¿no? Referencial. No lo voy a borrar, ¿no? Porque no hemos manejado mucho. Esta tierra lo vamos a borrar nomás. Entonces aquí tengo el diodo 1, por acá tengo el diodo 2, por acá el diodo 3, y por acá el diodo 4. Entonces aquí voy a primero analizar el semiciclo positivo, es decir, necesito aplicar el voltaje en este sentido, más menos el voltaje de entrada. ¿Sí? Este voltaje de entrada genera una intensidad de corriente que va a circular de esta forma, va a llegar a este nodo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Se va a dividir por aquí, voy a poner diodo 1, se va a dividir por acá, ¿verdad? Le voy a dibujar aquí en tierra para que podamos hacernos bien la referencia, ¿no? Entonces la corriente del diodo 1, ¿por dónde se va a ir? Por acá se va a ir a tierra, entonces va a circular la corriente del diodo 2 por acá. Por lo tanto, por aquí voy a tener otra corriente que va a seguir polarizando, va a seguir la corriente IR, ¿verdad? Entonces por aquí viene, se va a tierra, por lo tanto por aquí va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito. Y voy a ir dibujando aquí. Más, menos, B de 1. Y acá me queda más, menos, B de 2, ¿verdad? Por acá me queda más, menos, B de 4, ¿verdad? Y por acá igualmente va a ingresar nuestra corriente y me queda más, menos, voltaje en el diodo 3. ¿Sí? Y finalmente se vuelve a unir todo. Y tengo mi corriente por acá que va saliendo, ¿no? Entonces, mi diodo 1, ¿cómo ha quedado polarizado? ¿En directa o en inversa? En inversa. Correcto. ¿Circuito equivalente? Un circuito abierto, ¿verdad? Yo lo voy a dibujar aquí así, simplemente, ¿no? Circuito abierto, la corriente I de 1 se hace 0. ¿El diodo 2 cómo quedó polarizado? Directa. Directa. Polarización directa. Por lo tanto, un diodo ideal, habíamos dicho que era un cortocircuito, es decir, voltaje en el diodo 2 es igual a 0 voltios. Y hay flujo de corriente. ¿Sí? Asimismo, tenemos el diodo 3. ¿Cómo quedó polarizado el diodo 3? Directa. En directa, ¿verdad? Por lo tanto, cortocircuito, voltaje del diodo 3 igual a 0 voltios y la corriente del diodo 3 fluye. ¿Y el diodo 4 cómo ha quedado polarizado? Inversa. Inversa. ¿Verdad? Por lo tanto, es un circuito abierto. Y la corriente se hace 0. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a redibujar para poder estar redibujando cada rato por aquí. Ya. Muy bien. Entonces el diodo 1, abierto. ¿Sí? El diodo 2, cortocircuito. Cortocircuito. El diodo 3, cortocircuito. Y el diodo 4, abierto. ¿Ya? Muy bien. Por aquí las corrientes se hacen 0, ¿verdad? Recuerden que por los circuitos abiertos la corriente se hace 0.
Por lo tanto, para mí estas corrientes, estos puntos, solo porque no quiero redibujar encima de tantas cosas, lo voy a borrar, ¿no? ¿Ya? Y el voltaje del diodo 2 y el voltaje del diodo 3 ya sabemos que es 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora sí, una vez que ya he redibujado el circuito, pues ahora sí voy a realizar mallas, ¿verdad? Por lo tanto, viene la corriente, viene por aquí, ¿verdad? Va a venir la corriente así, así y así, ¿verdad? Porque por los lados de acá ya se hizo 0 porque se abrió el circuito. Por lo tanto, aplicando mallas me queda menos el voltaje de entrada, más el voltaje del diodo 2, más el voltaje de salida en 0. Recordemos que estos dos son 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida me dice que es igual al voltaje de entrada. Entonces, para el semiciclo positivo, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Muy bien, vamos a redibujar esto. Muy bien. A ver. Por lo tanto, aquí me queda semiciclo positivo de 0 a T medios. Va a ser lo mismo. Es decir, B sub 0, que varía en el tiempo, tiene la misma amplitud, que en este caso eran 15 voltios. ¿Sí? Muy bien. Hemos determinado la mitad del voltaje de entrada. Ahora vamos a analizar de T medios a T. Y si ustedes son un poquito críticos, ¿qué creen que va a pasar en este semiciclo de acá? ¿Qué creen que le va a pasar al comportamiento? Si acá se abrió 2 diodos, ¿acá qué les pasará? Se van a abrir los otros 2, no, va a invertirse. Muy bien, pero vamos a ver el análisis, ¿no? Del semiciclo de T medios a T. Muy bien. Entonces de aquí voy a volver a redibujar para nuestro análisis diodo 1, diodo 2, por acá diodo 3 y por acá diodo 4. Entonces por aquí tengo diodo 1, perdón, no, acá era el diodo 1. Diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Un punto de referencia para nuestra medida, una resistencia. Y en este caso me toca el semiciclo negativo, por lo tanto tengo que invertir. Entonces por acá voy a tener más y por acá menos y aquí voy a tener mi voltaje de entrada. Por lo tanto, ¿verdad? El flujo de corriente va a ser en este sentido, se va a ir dividiendo, ¿verdad? Entonces por aquí viene por acá y va a ir polarizando más, menos voltaje en el diodo 3, diodo 4, ¿verdad? Sigue el flujo de corriente y va a polarizar por acá, que me queda más, menos voltaje en la resistencia, ¿verdad? Sigo por acá. Por aquí tengo más, menos voltaje en el diodo 2, ¿verdad? Y por acá tengo más, menos voltaje en el diodo 1, ¿sí? Y por aquí ya se vuelve a unir la corriente y sigue circulando, ¿sí? Por lo tanto, el diodo 1 y el diodo 4, ¿cómo quedaron polarizados? En directa. En polarización directa, ¿verdad? El circuito equivalente es 0 voltios. un cortocircuito, ¿verdad? Entonces aquí el voltaje se hace
0. ¿Sí? Y aquí efectivamente hay flujo de corriente. Por el lado de acá vamos a ver el voltaje, perdón, yo aquí he dibujado mal, si se dan cuenta, la corriente viene del sentido de acá, así más, menos, ¿no? Por aquí está la corriente. El diodo 2 y el diodo 3, ¿cómo quedan polarizados? En Inversa. En inversa. Y el circuito equivalente es un circuito abierto. ¿Y qué le pasa a la corriente en los circuitos abiertos? Hace 0. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, vamos a reemplazar el circuito. No voy a eliminar aquí mismo para no estar redibujando tanto, ¿no? Entonces aquí tengo voltaje del diodo 1, el diodo 1 que era en directo. Muy bien. Por acá el diodo 2 era abierto. El diodo 3 es abierto. Y el diodo 4 cortocircuito. Muy bien. Entonces aquí tengo diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Voy a borrar esto, ¿no? Uy, ese no era de borrar. Ya. Bien. Entonces más o menos me queda un circuito serie que va a seguir un sentido así. ¿Verdad? Que va a seguir un sentido de esa forma. Por lo tanto, yo le voy a aplicar mallas y me va a quedar menos el voltaje de entrada, más el voltaje del diodo 4, más el voltaje de salida, más el voltaje del diodo 1, y todo esto igualado en 0. Esto sabemos que vale 0, esto sabemos que vale 0, por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Salió lo mismo que en el otro. Correcto. Entonces, en el semiciclo negativo sale el voltaje de entrada. Quiere decir que aquí, ¿verdad? Equivale a lo mismo. Por lo tanto, el circuito equivalente de salida de un rectificador de onda completa es de esta forma. ¿Sí? Esta es la señal de salida de un rectificador de onda completa. Y como yo les dije, es necesario encontrar la componente en directa para un rectificador de onda completa. El valor media era igual a 2 veces el valor de la amplitud sobre pi. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a, ya resuelto, 2 entre pi es igual a 0,636 por el valor de la amplitud. Por lo tanto, la componente en directa va a ser 0,636 por los 15 voltios. ¿Cuánto me da esto? A 9.54 voltios. 9.54 voltios. Esta es la componente en directa que ha logrado obtener este circuito, más o menos por aquí. ¿Sí? Y esta es la solución. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ya vamos a hacer. Si los diodos hubiesen sido de silicio, por ejemplo, entonces la componente en directa va a ser igual a 0,6 menos 1.4. ¿Por qué? Porque tengo 0,7 y 0,7, ¿verdad? Que me dan sumado 1.4. Por lo tanto, el voltaje de salida
sería igual a esa amplitud, que es 15 voltios menos 1.4. Esa sería la forma correcta de calcular la componente en directa. ¿Sí? Eso si hubiesen sido diodos de silicio, si hubiesen sido de germanios, pues hubiese sido menos 0,6. ¿Sí? Bueno, este es el rectificador de onda completa de 4 diodos. Y como nos queda un poquito más de tiempo, podemos hacer otro ejercicio, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Antes de que me olvide y antes de continuar, voy a colocarles la tarea. Ya con esto damos por finalizado este análisis matemático de los diodos. Entonces ya están idóneos para realizar la tarea. Déjenme ver aquí, ¿dónde está la tarea número 2? Aplicación de los diodos, ejercicios planteados, rectificación de la convertencia. Ya, muy bien. Les voy a crear ahora en el Classroom. Vamos a dejar hasta el día domingo. No es tan largo el circuito, son como en total unos 20, 25 ejercicios por ahí, ¿no? Pero hay que realizarlos con tiempo, ¿no? Resolución. Voy a poner aquí tarea 02 es esta, ¿no? Aplicaciones de los diodos. Inge, la tarea es con la rectificador de media onda y de onda completa, digamos. Sí, hay diferentes, ya les explico aquí un poquito. Sí, hay varios ejercicios ahí. A ver. Ya, lo vamos a dejar para el domingo. Esto es de repaso de una vez. Para la prueba, hasta las 11:59, mientras hace los ejercicios, se prepara para el examen. Lo vamos a dejar sobre 10 puntos. Recuerden, los ejercicios son a mano, ¿no? A mano, y de ahí los tiene que escanear. A ver, Avilés, Cristian, Ayabal, Cachamba, Flores, Jiménez, Espíritu Salazar, Solarte, muy bien. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí la tarea número 2, que se llama aplicaciones de los diodos. La tarea es una tarea individual y su objetivo es desarrollar ejercicios con diodos, donde ustedes tendrán que encontrar los circuitos equivalentes para determinar el comportamiento de este dispositivo dentro de los circuitos. La forma de trabajo es un trabajo individual. Recuerden que deben realizar los ejercicios a mano y hacerlos o escanearlos en un formato PDF con una portada, ¿no? La portada que manejamos para los informes. ¿De dónde van a ser los ejercicios planteados? Del libro de electrónica que se llama Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, la 10ª edición de Roberto Boylestad y Luis Nachelski. ¿Cuáles son los problemas que tienen que realizar? Les pongo aquí, es en el capítulo 2, la página 121. Primero van a ver un compendio de ejercicios sobre configuraciones de diodos en serie, que ya vimos, configuraciones en serie paralelo, rectificadores de media onda y ejercicios de rectificadores de onda completa. ¿Sí? Lo que les pongo aquí, realizar a mano conforme a los formatos establecidos. Más o menos creo que son como unos 25 ejercicios, ¿no? El libro de Boylestad, voy a ver si lo tengo por aquí porque me generó un problema el libro. Yo ya les iba a subir y cuando acuerda, dañado.
Vamos a ver si está por aquí. Se me había dañado el archivo. Ya. Les voy a colocar en el área de material didáctico, les voy a colocar el libro de referencia, que va a ser libro de electrónica. Le voy a poner ahí, ¿no? Simplemente. Vamos a ver el instituto. Este es el libro que les va a servir para poder desarrollar el trabajo. Material didáctico. Muy bien. Entonces ya pueden revisar ahí en la parte de material didáctico. Ahí está el libro. Y en la parte de tareas ya tenemos la asignación, ¿no? Aquí en material didáctico, donde dice el libro de electrónica, ¿no? Libro de electrónica. Tareas del primer parcial, lo que tenemos que hacer ahora. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos a quedar mejor hasta aquí el día de hoy, de que tomen un breve descanso, a veces son un poco largas mis clases. El día de mañana vamos a ver si hacemos una pequeña clase asíncrona. Bueno, con todo ya les confirmo, si no tenemos una clase normal de revisión. Y el día jueves hacemos una clase en Proteus. No, más bien sería mañana nos conectamos para poder explicar el taller. No, mejor aprovechemos el tiempo. Y una vez ya que estamos aquí en este pequeño espacio un poquito más tranquilitos, les voy a explicar cómo deben adquirir los materiales para la práctica que tendrán que hacer después, ¿no? Inge, una pregunta, ¿usted qué nos mandó usar en el robot? Disculpe. La parte que yo califico va a ser la parte de electrónica como tal, es decir, alimentación de voltajes, por ejemplo, el funcionamiento de los motores, no el funcionamiento como tal del motor, sino el accionamiento, el circuito, es decir, ese puente H que ustedes realicen, eso lo voy a revisar. Eso es básicamente mi parte, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de sensores, lo que ustedes implementen ahí, lo revisará en sistemas de percepción. Lo que hagan de programación en Arduino, lo revisará el ingeniero Loza. Yo necesito saber ese circuito que hicieron de puente H, ese sistema de alimentación y de regulación de voltaje a lo largo del circuito, eso será de mi interés, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya para ir finalizando la clase del día de hoy, les voy a explicar en qué consiste la práctica que quedamos de acuerdo para posterior a la semana de examen. Vamos a desarrollar una fuente de voltaje variable. El objetivo va a ser simular e implementar esta fuente de voltaje. Por ejemplo, bueno, yo lo he puesto aquí en una estructura plástica y placa soldada para entender el funcionamiento de los circuitos rectificadores. Bueno, esto lo vamos a manejar simplemente. Dios mío. Ya. Simplemente lo vamos a simular y lo vamos a implementar en una protoboard, no lo vamos a hacer en una placa soldada, ¿no? El trabajo, la forma es en grupo. Se puede hacer en grupo máximo de 3 personas, con las personas que ya trabajaron en la primera práctica podrían hacerlo. Ah, no, era individual, ¿verdad? La primera práctica. O hicieron entre 2 máximo, ¿no? Ahora pueden trabajar entre 3 personas. En la parte de abajo van a poder encontrar el listado de materiales, ¿sí?
el regulador de voltaje, el puente de diodos. Yo, por ejemplo, les he puesto aquí un puente de diodos de 2 amperios. Pero pueden conseguir uno de 1 amperio y no pasa nada. Resistencias de 220 ohmios, un potenciómetro de 5 kiloohmios, capacitores electrolíticos y capacitores cerámicos, un transformador de 120 voltios y que tenga la salida en el secundario unos 24 voltios, ¿no? Perdón, mil disculpas. Cables de conexión en general y una baquelita. Si ven, aquí hay un circuito un poco borroso porque es un circuito de referencia.